Muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta nueva sesión, a esta nueva presentación. Es una serie de webinar dedicada a panaderos y molineros sobre soluciones de KPM. Y esta sesión en particular se dedica a la optimización de la selección de materias primas, es decir, de harinas. Durante esta presentación vamos a proponer un método, una estrategia que si ya asistieron a nuestros webinars anteriores, ya les parecerá familiar, pero que para nosotros es la manera la más lógica y sobre todo la más sencilla de lograr una buena selección de materias primas y asegurándose de que la materia prima va a corresponder a las necesidades de los panaderos. Durante la presentación no duden en escribir todas sus preguntas utilizando la opción de preguntas y respuestas y al final de la presentación intentaré de contestar a todas las preguntas y muchas preguntas. Bueno, para empezar hay que darse una pregunta. Es decir, ¿cómo hacemos ahora para determinar la calidad y entonces para seleccionar materias primas, para seleccionar harinas? Y generalmente trabajamos gracias a especificaciones sobre parámetros claves. Entonces, ¿cuáles parámetros son claves para harinas? Si pedimos esta información a la inteligencia artificial, que es una buena manera de ver lo que se hace sobre Internet globalmente, en la literatura global, ChatGPT nos da esta respuesta. Tenemos que medir el contenido de proteína muy, muy importante. Van a hablar también de calidad de la proteína, una vez más. También van a referirse al impacto del calor sobre la harina, ¿ok? Eso es almacenamiento, conservación y también la granulometría. No hace mucho. Y basándose sobre eso, podríamos decidir que por lo mejor controlando la proteína es suficiente para tener una harina que va a corresponder cada vez a las necesidades del panadero. Por supuesto, si hago la pregunta de esta manera, es que generalmente no es suficiente y que no podemos realmente confiar en tales recomendaciones para garantizar una calidad adecuada cada vez. De hecho, la proteína es importante. Tasa de proteína, calidad de proteína es súper importante, pero a veces no es suficiente para tomar decisiones. Es una parte de la imagen, no es toda la imagen. Pero en la literatura, en todo lo que existe, en también lo que aprendemos en la escuela, es lo que aprendí en la escuela, hay recomendaciones así. Aquí es una publicación bueno, de una fuente muy, muy seria que nos dice que para hacer un buen pan de molde se necesita una harina con un contenido de proteína entre 10 y 11,5%. Muy bien, es súper fácil, entonces solo tengo que elegir una harina con un contenido de proteínas entre 10 y 11,5 y voy a tener una harina perfecta. Bueno, por supuesto no va a ser el caso, pero de manera a ilustrar hicimos la experiencia analizando 150 muestras de todo el mundo en proteína y en panificación. Y estos son los resultados. Tenemos la proteína en función de, aquí es un poco es la área de un trocito, es un poco como el volumen. Y no tenemos una correlación directa entre proteína y volumen. No hay nada. Hay un R cuadrado de 0,27, lo que nos indica tal vez una pequeña tendencia a tener un volumen mayor con más proteínas, pero es una pequeña tendencia, no es una realidad. Y para ilustrar, podemos tomar dos harinas
correspondiendo a estas especificaciones entre 10 y 11,5% de proteínas y lograr a productos terminados totalmente distintos. Así que sí, una vez más, la proteína es importante, pero no podemos concentrarnos solo sobre la proteína. Una buena ilustración de esto es que hoy en día, de que estamos demasiado concentrados, focalizados sobre la proteína, es que ahora todos los panaderos, todos los molineros del mundo pueden contar con especificaciones. Y esto es una encuesta que hicimos hace unos meses sobre LinkedIn a panaderos, preguntando una cosa muy sencilla. Puede suceder de tener una harina que va a cumplir con todas las especificaciones, pero que no va a comportarse de la buena manera en línea o que no va a dar un producto final conforme. La respuesta es sí, a 96% de los casos. Y puede ser muy frecuente, puede ser más de 25% de los casos muy frecuentemente. Y eso tiene costo, bueno, tiene costes asociados que pueden ser muy importantes, porque son productos no conformes. Entonces va a impactar directamente la inversión, la, el regreso sobre inversión. Bueno, interesantemente, cuando miramos a quién son las personas que dieron una respuesta negativa, que no, nunca puede suceder, generalmente son académicos. Son personas que van a poner en la literatura este valor entre 10 y 11,5%. Y no digo que van a hacer un mal trabajo. En su estudio sí ha sido el caso, pero queda teórico y no tiene en cuenta las especificaciones de cada proceso individualmente. La pregunta lógica después es ¿por qué estas especificaciones no son suficientes? Hay dos cosas mayores. La primera es que, como lo hemos dicho ya, la información es tal vez insuficiente. Es que la causa detrás de las variaciones en línea tal vez no es la proteína, es otra cosa. Tal vez el almidón, que representa 70% de la harina, y que es generalmente totalmente fuera de control. Otra razón es porque las especificaciones no se armaron de la buena manera, es decir, no mirando al proceso y al funcionamiento real del proceso, pero basándose sobre la literatura, por ejemplo, o gracias a consultantes que tal vez no conocen su proceso en detalle o que han sido desarrollados a un momento por no sabemos quién. Pero son generalmente estas dos cosas principales. Así que toda nuestra estrategia es de no intentar de predecir. Es lo que se hace mucho ahora mismo, es de intentar de predecir. Hacemos muchas pruebas sobre la harina. Hacemos alveógrafo, farinógrafo, extensógrafo, Falling number, tasa de proteína, de ceniza, de humedad, y esto, y glutomatic tal vez. Ok, y gracias a todo eso vamos a esperar que el producto final va a ser conforme. El resultado de eso es que tenemos 96% de panaderos descontentos. Otra manera de trabajar, mucho más sencilla, es de comprender un poco mejor, de hacer un poco de ingeniería reversa, de empezar con el producto terminado y de ver lo que funciona para tener este producto. Gracias a lo que funciona, de hacer especificaciones armadas especialmente para su proceso, para su producto final. Entonces, es un poco la idea de empezar pensando
al producto final. Porque es lo que cuenta al final. Lo que nos interesa a todos en la cadena de producción de cereales es que el cliente final, nosotros o este pequeño bambino, queremos siempre el mismo producto. Queremos ir al supermercado, elegir su marca preferida de galletas o de no sé qué, y siempre tener esta galleta con el sabor, con el color, con las propiedades que conocemos. Y de manera a producir una galleta que corresponde a ciertas especificaciones en particular, de forma, de talla, de color, etcétera, eso necesita un proceso de panificación bajo control, totalmente bajo control. Pero de manera a tener un proceso de panificación bajo control, necesitamos controlar la calidad de la harina. Eso funciona si la calidad de la harina se adapta especialmente a este proceso. Y para obtener una buena calidad de harina, necesitamos el proceso de molienda, que sea bajo control. Y para tener este proceso de molienda, pueden ver dónde voy, necesitamos un trigo de una cierta calidad, una calidad controlada, adaptada al proceso de molienda, que va a dar una buena harina, que va a poder dar una buena masa y entonces que va a producir un buen producto terminado. Es un poco nuestra idea y es lo que vamos a detallar ahora mismo. Ups, tengo un problema con mis animaciones, pero no importa. Lo que nos importa es de tener una estrategia de control de calidad que sea eficaz. Y la mejor manera para nosotros es de empezar con el producto terminado. Una vez más, de saber exactamente lo que es un buen producto final, cuáles son las características de este producto final en términos de color, de diámetro, de volumen, de todo lo que nos importa. Y de definirlo de manera objetiva, no solo visualmente o tocando la masa, tocando el producto final, pero gracias a equipos de visión. Hay un como recording, una grabación de este seminar que ha sido hecho y que está disponible sobre YouTube si les interesa. Después podemos ir un paso más adelante o el opuesto, un poco a retraso y evaluar lo que es una buena masa, evaluar el comportamiento del proceso, caracterizar objetivamente lo que es el proceso, no solo tocando la masa, pero gracias a equipos objetivos una vez más. Eso se puede hacer muy bien con el mixolado. Y gracias al mismo equipo podemos también definir especificaciones eficientes teniendo en cuenta no solo la proteína, pero también el almidón para seleccionar la harina. Eso hay también un recordatorio, perdón, disponible sobre YouTube. Así que si les interesa, es una presentación muy interesante. Ah, y después, bueno, una vez que tenemos eso, necesitamos producir harina que va a cumplir con las especificaciones de los panaderos. Y es lo que vamos a detallar ahora mismo. Tenemos especificaciones bien detalladas que sabemos que van a garantizar un buen producto final. ¿Cómo hacemos para modificar, para trabajar la harina para que pueda cumplir con las especificaciones? Y la próxima vez, en enero, la próxima vez que nos veremos, podríamos hablar de cómo seleccionar eficazmente el trigo, un trigo que va a poder producir una harina conforme con un comportamiento óptimo durante el proceso de molienda. Pero ahora vamos a concentrarnos sobre la optimización de materias primas y para empezar necesitamos saber, ok, optimización, pero según qué parámetros. Y hay, bueno, generalmente tres tipos de análisis que hacemos con harina. Uno de los más frecuentes es de caracterizar el comportamiento de la, el comportamiento de la masa en la línea de panadería, haciendo pruebas de panificación. Eso es, bueno, generalmente lo más cercano de la realidad,
aunque no es exactamente la misma realidad, pero tiene la limitación de ser muy costoso en tiempo, en materias primas, y necesita un operador experto, un panadero realmente, y queda un análisis bastante objetivo que depende del operador, de la persona que hace los ensayos de panificación. Así que podemos por lo menos disminuir la necesidad en pruebas de panificación gracias a pruebas geológicas, tal como el alveógrafo, la prueba alveográfica, la prueba Mixolab o la prueba de ReOF4 que nos permite caracterizar la fermentación. No vamos a volver en detalle sobre estas dos partes, Mixolab y ReOF4, porque ya tenemos recordatorios, grabaciones disponibles sobre Internet. Así que si les interesa, les podemos mandar los enlaces sin problemas. Pero hoy en día voy a concentrarme sobre el Alveo, que es un equipo muy utilizado en el mundo para seleccionar harina y entonces para también optimizar la calidad de la harina. Ok, tenemos análisis de geología que nos dicen esta harina se va a comportar así, pero también tenemos la posibilidad de entender un poco más lo que se pasa gracias a análisis de la composición. Y aquí tenemos dos tipos de métodos directos de medición real, tal como el STMATIC para medir el almidón dañado, o métodos indirectos de predicción, ah, tal como mediciones infrarrojas. Y es lo que vamos a detallar ahora mismo, estas herramientas. Vamos a empezar con la composición, el análisis de qué componente, cuánta proteína, cuánta almidón dañado, cuánta proteína, cuánta humedad hay en la harina gracias a equipos infrarrojos. ¿Cómo funciona esta tecnología? Es bastante sencillo, se basa sobre el hecho que la luz que vemos se compuesta de una multitud de longitudes de onda que podemos ver o que no podemos ver. Y hay una parte, especialmente entre 700 y 2500 nanómetros, durante los cuales estamos en la región de infrarrojo. Y cuando ponemos una luz infrarroja en moléculas, los enlaces químicos entre las moléculas van a absorber ciertas longitudes de onda, más que los demás. Así que al final, si tenemos luz y que estamos capaces de saber qué longitud de onda está absorbida por cada componente, podemos saber exactamente qué cantidad de este componente tenemos en el producto. Vamos a tener un pico de absorción para cada tipo de componente. Un poco más en detalle, primero, la primera operación consiste en transformar una luz blanca producida con lámpara halógena en una serie de longitud de onda. Vamos a separar todas las longitudes de onda en la región infrarroja, entre 700 y 2500 nanómetros. Eso nos crea un espectro. La segunda operación es de escanear el producto, que sea un trigo, una harina o otra cosa, con todas las longitudes de onda y de medir cuál es la absorción de cada longitud de onda, de saber qué parte de la luz ha sido absorbida o no. Así que es eso que vamos a ver al final. Si absorbemos mucho a ciertas longitudes de onda, quiere decir que tenemos más de tal componente. Una vez que tenemos este espectro, muy bueno, pero es súper difícil de leer. Así que para obtener un resultado fácil a leer, necesitamos analizar un número muy importante de muestras en método infrarrojo y en método de referencia. Puede ser la proteína, puede ser la humedad con un horno,
cualquier sea, pero necesitamos, para empezar, de poder comparar método de referencia y resultado infrarrojo. Y con esto podemos crear una base de datos, una calibración, gracias a modelos matemáticos, gracias a herramientas estadísticas que se llaman quimométrica, ah, para al final decir al equipo que no, por favor, no me gusta este espectro muy complicado, me gustaría tener un número, una cifra muy sencilla, porque al final es todo eso, el infrarrojo es súper sencillo, es súper rápido y tenemos muchos resultados al mismo tiempo. Eso es genial. Por supuesto, hay limitaciones al infrarrojo. No existe el método mágico, sería genial, pero no es algo mágico y hay limitaciones a entender. La primera es que va a depender de datos de método de referencia. Así que no podemos nunca ser más preciso que el método de referencia. Para las cenizas, por ejemplo, podemos analizar la ceniza con una cierta precisión, pero no podemos ser más preciso tal como el método de referencia que necesita un horno, porque nos basamos necesariamente sobre este método. De la misma manera, si el método de referencia no es precisa, es algo que va a ser difícil. Si el número que estamos intentando de predecir puede mover mucho, puede cambiar mucho, tener algo interesante con un infrarrojo no sirve a nada, no es factible. Y la tercera cosa que es muy importante también es que debido a la tecnología que hay detrás, al hecho que vamos a medir luz absorbida por enlaces químicos entre moléculas, eso depende de componente, de cantidad de componentes, pero no podemos predecir datos calitativos. Eso no se puede hacer porque no se ve en la cantidad de componentes. Podemos tener una harina con muy poca proteína, pero que se comporta como un trigo de fuerza porque tiene una calidad de proteína muy alta. Así que todos los parámetros de calidad como absorción de agua, datos geológicos como los datos del alveógrafo. ah, Todo eso es súper, bueno, es imposible obtener realmente. Es posible de tener una estimación, ya que generalmente la calidad está vinculada por una cierta parte a la cantidad, pero no podremos ser precisos. Va a quedarse una estimación y no una predicción. Después también podemos medir directamente un contenido. El hecho es que perdón, ahora voy a hablar de almidón dañado. Y podríamos decir, ok, ¿por qué no medir al almidón dañado con un equipo infrarrojo? ¿Por qué necesitamos otra cosa? Queda algo de composición, de cantidad, no de calidad. Sí y no. Ah, Porque el hecho es que los enlaces químicos en almidón dañado o almidón nativo, en los gránulos intactos, son los mismos. Así que podemos medir una cantidad de almidón en general en una muestra, pero no podemos medir una cantidad específica de almidón dañado. Ups. La idea es que no podemos medir también ciertas información de contenido, de cantidad, porque la molécula es la misma que una otra. Y aquí es el caso con el almidón dañado. Así que para el almidón dañado necesitamos otro método. Pero antes de ver el método, me gustaría hablar un poco de lo que es el almidón dañado y de su importancia, porque la verdad es que es muy importante, pero no hablamos mucho de almidón dañado. Hablamos mucho de proteínas siempre, pero el almidón representa 70% de la harina. Así que es sí súper importante. Y hablando de almidón, el almidón dañado
es particularmente importante. Durante el proceso de molienda, todos los procesos de molienda, vamos a dañar, a romper los gránulos de almidón dañado. Los gránulos de almidón se encuentran en forma nativa, en forma no dañada, en el grano de trigo. Y durante la molienda, en función de la dureza del trigo y en función también del acondicionamiento del trigo y de los ajustes del proceso de molienda, del número de pasaje, de la priete entre los cilindros, vamos a crear más o menos almidón dañado. Siempre es así. Un almidón dañado es un almidón que ha sido dividido en pedazos, básicamente. Y eso no se puede evitar. Encontré a molineros, a un molinero una vez en Brasil que me explicó que ello es un molino serio, así que no produce almidón dañado, no daña su almidón. Bueno, no se puede hacer. Siempre vamos a dañar el almidón, lo que no es una mala cosa. El almidón dañado no es una mala cosa o una buena cosa. Es una característica que tenemos que caracterizar. Pero es súper importante de caracterizar almidón dañado, especialmente porque una vez que está creado, no se puede corregir. No existe un ingrediente, un mejorante, una enzima directa que podría contractuar los efectos del almidón dañado o aumentar los efectos de los almidón dañados. Así que una vez creado es súper difícil a corregir. Es bastante imposible. La única manera sería como, de mezclar harina con más almidón dañado, con menos almidón dañado, de hacer mezclas. Pero la dificultad, la limitación aquí es que el almidón dañado tiene un impacto muy fuerte en la masa y en el producto terminado. Primero, hay un impacto muy fuerte de la absorción de agua. Ah, Cuando tenemos más almidón dañado, tenemos más absorción de agua porque en comparación con un almidón nativo, el almidón dañado va a absorber básicamente 10 veces su peso en agua. Bueno, perdón. El almidón dañado va a absorber 3 a 4 veces su peso en agua, lo que corresponde a 10 veces lo que hace el almidón nativo, lo que es enorme. Así que va a impactar directamente la capacidad de absorción de agua, pero también la pegajosidad de la masa. Si hay demasiado almidón dañado y no bastante proteínas, no suficientemente proteínas, vamos a ver una masa muy pegajosa. Perdón. Otra cosa importante es el impacto sobre la fermentación. Ah, el almidón dañado tiene una superficie mucho más abierta, mucho más importante y entonces mucho más disponible para las amilasas. Las amilasas pueden atacar mucho más fácilmente el almidón dañado que el almidón nativo. Así que para la misma actividad amilásica, el impacto sobre la fermentación, sobre la producción de azúcar libre, es mucho más importante con más almidón dañado. Vamos a producir más azúcares libres y entonces a tener una fermentación mucho más importante con más almidón dañado. Eso, por supuesto, es clave para las formulaciones donde no hay azúcar añadido, como baguette, por ejemplo, o toda formulación que no añade mucho azúcar. Para formulaciones con mucho azúcar, eso va a quedar bastante limitado. Pero queda importante a controlar porque, una vez más, absorción de agua, pegajosidad y también color. Porque si producimos más azúcares libres, es muy probable que al final, durante la cocción, vamos a tener más azúcares libres. Entonces, más reacción de Maillard y más caramelización.
Eso nos va a dar un producto final más rojizo. Sí, es eso. Así que hay que controlar el almidón dañado. Por nuestra experiencia, por lo menos tanto como las proteínas, es por lo menos tan importante que las proteínas. Y para cualquier producto, cualquier proceso, existe un nivel óptimo de daño del almidón. Esto no corresponde a la realidad, nos pueden dar una idea, pero existe un equilibrio entre proteínas y almidón dañado. Para un producto como galletas, que no contiene mucha proteína, no podemos poner mucho almidón dañado. Para un producto que tiene muchas proteínas, como pan de molde, por ejemplo, vamos a poder producir mucho más almidón dañado, lo que es bueno, porque va a aumentar la capacidad de absorción de agua. Así que sí, hay un equilibrio específico a encontrar entre las proteínas y el almidón dañado, de manera a tener una buena absorción sin pegajosidad, y bueno, todas las características de fermentación y de color de producto terminado que son bajo control. Entonces, ¿cómo controlar, cómo caracterizar la cantidad de almidón dañado? Ya hemos discutido del método infrarrojo, que no funciona para este parámetro o no funciona bien. Existe un método enzimático, que es una referencia global, pero que es muy larga, necesita mucho tiempo, mucho material costoso y operador altamente calificados. Así que ahora les podemos presentar el SD-MATIC. El SD-MATIC se basa sobre un método amperométrico. Es decir, que lo que vamos a hacer se basa sobre los trabajos de dos científicos, de Metcalfe y Shields, hechos en los años 60. Y estos científicos demuestran que hay una relación directa entre la, como la afinidad del almidón por el yodo y la cantidad de almidón dañado. No sé si hicieron esta experiencia en la escuela, lo hice en el liceo, en high school, de poner una gotita de yodo sobre un producto que contiene almidón, como papa o aquí un pedazo de pan. Ah, el, como el yodo que está amarillo por defecto vuelve a ser a un color muy oscuro, básicamente negro. Y eso se basa sobre la afinidad del almidón por el yodo. Y en particular del almidón dañado por el yodo. El almidón dañado es mucho más, bueno, tiene una afinidad mucho más grande, que el almidón nativo por el yodo. Así que lo que vamos a hacer con el SDMATIC es producir yodo, lo que crea un corriente eléctrico que vamos a medir. Así que lo que medimos aquí es un corriente eléctrico que depende de la cantidad de yodo. Así que primero vamos a producir yodo hasta alcanzar un plato, un valor máximo. Y cuando se alcanza este valor, vamos a introducir la harina adentro de la solución, adentro de una solución química. Y vamos a medir la disminución del corriente eléctrico, la disminución de la cantidad de yodo disponible. Si la disminución es súper importante, es muy importante, como es el caso en la curva roja, quiere decir que hay un alto nivel de almidón dañado. Por el contrario, si no tenemos una disminución tan grande, quiere decir que hay un nivel menor, menos importante de almidón dañado. Así que al final tenemos un análisis bastante sencilla, rápida, un análisis es menos de 15 minutos y segura de los daños del almidón.
¿Cómo se hace la prueba? Es bastante fácil. Tengo una pequeña video aquí con el nuevo SDMatic, el SDMatic 2, pero funciona exactamente como el SDMatic 1. La primera cosa es de preparar una solución química bastante sencilla, no con muchos ingredientes. Una vez que está creada, hay que colocar la solución en el recipiente de reacción del SDMatic 2, de configurar la prueba. Quiere decir entrar un nombre del ensayo y un peso de harina. Hay que pesar 1 gramo de harina, es una cantidad razonable, y insertar la cuchara que contiene la harina en el Stenomatic. Y al final solo dejar la prueba hacerse sola. La solución se calienta hasta 35 grados y vamos a producir yodo. Entonces la solución va a volverse amarilla y la harina va a ser introducida. Entonces la solución va a ser mucho más oscura, bastante negra. Y 3 minutos después de haber puesto la harina dentro de la solución, vamos a tener nuestros resultados de almidón dañado en absorción de yodo, en UCD, que es la unidad Chopin-Dubois, o en unidad Chopin-Dubois corregida en función de la proteína de la humedad. Y también podemos convertir este valor en otras unidades, tal como la unidad del método enzimático, del método Megazyme, o de otro método enzimático, del método Farron, por ejemplo. Y después, bueno, ahora sabemos cuánto contenido de qué tenemos en nuestra harina. Necesitamos ver un poco cómo se comportan estos componentes todos juntos. Entonces, de caracterizar el comportamiento, la geología de la masa. Para hacer eso tenemos varios métodos, lo hemos discutido, tenemos el Mixolab, tenemos el RF4, pero hoy en día vamos a hablar del alveógrafo en particular. Ups. El alveógrafo, aquí tenemos los dos modelos los más recientes, el alveolab y el alveógrafo, que funcionan un poco de la misma manera, de toda manera. Van a hacer una burbuja de masa. Vamos a soplar una burbuja de masa y haciendo eso vamos a poder medir la presión, la evolución de presión adentro de esta burbuja. Y esto nos da nos da mucha información sobre la tenacidad. Inicialmente vamos a medir la capacidad de resistir a la deformación o la tenacidad de la masa. Vamos a poder medir la extensibilidad, es decir, la cantidad máxima de aire que puede contener la burbuja. Y vamos a medir también otros parámetros, tal como la W, como el índice de elasticidad y todo eso. Pero voy a volver sobre todos estos parámetros más en detalle. Cómo se hace la prueba es bastante sencilla y sobre todo es muy bien explicado en varias normas y en todos los manuales disponibles. La primera etapa es de mezclar harina con agua salada durante 8 minutos, de hacer la extrusión y de formar bastones de masa, dejarlos reposar durante 20 minutos y al final de hinchar, de soplar las burbujas en un medio controlado, en un medio ambiente controlado en temperatura y hygrometría. Tenemos al final esta burbuja. Y aquí son un poco los resultados más en detalle. Primero, la tenacidad. Con el alveógrafo vamos a trabajar generalmente a hidratación constante, es decir, a 50%, cualquier sea la capacidad de absorción de agua de la harina. Así que a hidratación constante, la tenacidad, lo que vamos a medir aquí, representa una cierta consistencia. Es más o menos duro de empujar sus dedos en la masa. Corresponde un poco, es el inicio de la curva, que puede ser muy alta, y es bastante alto porque necesitamos romper
las tensiones superficiales, un poco cuando se infla un balón. Es lo mismo. Inicialmente es súper difícil porque hay que romper las tensiones superficiales. Y es lo que vamos a medir aquí. Es la fuerza necesaria para empezar el hinchamiento. Esta fuerza necesaria depende generalmente de la capacidad de absorción de agua de la harina, es decir, de la cantidad y de la calidad de las proteínas, de la cantidad de almidón dañado, de la cantidad y la calidad de fibras también, y de las interacciones entre todos estos componentes. Después vamos a inflar la burbuja hasta la ruptura. Y cuando vamos a medir una disminución fuerte de la presión, es que es la ruptura y a este nivel vamos a medir la extensibilidad, es decir, el volumen total de aire que puede contener la burbuja. Esta extensibilidad, esta capacidad a estirarse para contener el gas, depende principalmente de la calidad, la cantidad y de la calidad de las proteínas. Y después tenemos otro parámetro que no se usa mucho, pero que es súper interesante, que es el índice de elasticidad. La elasticidad es otra información que la extensibilidad. Representa la capacidad de una masa para estirarse, pero sobre todo para volver a su posición inicial cuando cesa la tensión. Cuando paramos la deformación es cómo la masa vuelve o no a su posición inicial. Y gracias al alveo se mide, gracias a la curvatura de la curva, a cómo disminuye la presión después del pico. Se mide exactamente 40 milímetros después del inicio de la curva y es un ratio entre esta presión y la presión máxima, el P máximo. En este instante, la cantidad de aire inyectada es siempre la misma. Trabajamos a flujo de aire constante, así que la cantidad de aire a 40 milímetros siempre es de 200 mililitros, siempre. Pero el volumen de la burbuja con 200 mililitros puede ser diferente en función de si la burbuja resista más o menos a la deformación. Y es así que medimos la elasticidad. Un poco más en detalle aquí para dar un ejemplo, tenemos dos curvas muy parecidas con el mismo P, el mismo L, todo parecido, excepto esta curvatura, esta disminución de presión después del pico, después de la P. Con esta en la genja voy a tener una burbuja de un cierto volumen. Pero si tengo una presión que disminuye mucho más. Eso quiere decir que tengo más espacio. Si tengo menos presión es que tengo más espacio, es que tengo una burbuja más grande. Y si tengo una burbuja más grande, quiere decir que resisto menos o la harina resista menos a la deformación. Eso es la elasticidad. Y eso se traduzca en el producto final de muchas maneras, pero va a impactar mucho el diámetro, la forma, el volumen del producto final. Con pizza es algo muy lógico. Si tenemos más elasticidad, vamos a producir una pizza más pequeña. O por el contrario, si no tenemos suficientemente elasticidad, vamos a producir una pizza demasiado grande. En ambos casos no es una buena cosa. Si la pizza es demasiado grande, tal vez no va a entrar en el paquete y eso es un desastre. Pero si es demasiado pequeña, bueno, para el consumidor final no es algo bueno porque el consumidor final quiere una cierta talla, quiere comprar, ha puesto dinero por una cierta talla de pizza y no menos. Y también puede impactar el proceso porque si la elasticidad es demasiado importante y que la forma, la talla de la pizza, el diámetro es demasiado pequeño, es posible que vamos a poner al momento donde vamos a poner la tomate sobre la pizza, que vamos a poner tomates sobre la pizza, pero también alrededor de la pizza. Y eso quiere decir parar la línea para limpiar todo, evitar la contaminación y es una pérdida de dinero, de todo modo.
Y después tenemos la fuerza de panificación, la fuerza panadería o el W, que es tal vez el parámetro lo más conocido, lo más utilizado del alveo. Es un parámetro muy interesante, pero limitado, porque es un parámetro total, global. Es la área bajo de la curva que va a depender de todo, de cantidad y calidad de las proteínas, del almidón dañado, de las enzimas, de las interacciones, de todo. Así que al final podemos tener dos curvas totalmente distintas, pero con la misma W. Así que interesante como parámetro la W, pero siempre hay que utilizarlo en conjunto con otros parámetros. Y si es posible, no con la P sobre L, porque la P sobre L es la P dividida por la L. Así que vamos a añadir las incertidumbres asociadas a la P y a la L en un único parámetro. Así que al final la P sobre L no es un parámetro muy preciso. Es mucho más interesante de trabajar con la P y la L solo. Bueno, eso es mi consejo. Y también de mirar a la elasticidad porque es muy interesante y a veces es el parámetro que va a discriminar. Una vez que tenemos esta información, podemos medir, tenemos la información, entonces podemos mejorar. ¿Y cómo podemos mejorar? Hay varias estrategias. Podemos elegir trigo, podemos mejor controlar la molienda, podemos hacer mezclas de trigo o harina, podemos mejorar también gracias a enzimas, ingredientes o otros productos químicos. Primero, elegir su trigo. Es posible de elegir el trigo basándose sobre el contenido en almidón, contenido en cenizas, contenido en proteína, ah, pero porque es bastante rápido, se hace con un enzimático, con un infrarrojo, pero no nos da toda la información sobre la geología. Hay relaciones, correlaciones entre, por ejemplo, entre la proteína, perdón, y la W. Una muy buena correlación. Es por eso que podemos tener una idea de la W gracias a equipos infrarrojos, una estimación, pero no algo preciso, porque se vincula directamente con la tasa de proteína. Pero si no, es extremadamente difícil de tener relaciones directas. El almidón dañado, por ejemplo, tiene un impacto positivo sobre la P. Va a aumentar la P, más almidón dañado, más tenacidad. Por lo contrario, va a tener una tendencia de disminuir la L. Pero una vez que tenemos eso, como molinero, es mucho más fácil de seleccionar y también de controlar su proceso. Porque si tenemos una cierta curva y que sabemos cómo impactar los diferentes componentes, bueno, podemos mejor hacer nuestras mezclas y podemos manejar mejor nuestra producción. Por ejemplo, sabemos aquí que con una mayor extracción de harina vamos a producir más almidón dañado y vamos a tener más fibras. Más fibras y más almidón dañado quiere decir que vamos a aumentar la P, pero también vamos a decir que vamos a disminuir la L. Pero podemos anticipar. También podemos anticipar sobre las soluciones. Añadir gluten vital, por ejemplo, o añadir otros cisteína, ácido ascórbico. Todo eso puede ser bastante caro. Y todos los glutenes, las enzimas no funcionan exactamente de la misma manera. Ah, pero nos permite analizar todas nuestras harinas y manejar nuestras mezclas de manera mucho más científica. Hablando de mezcla, hay una herramienta en el software del Alveolab que puede ser muy interesante, que nos permite anticipar los resultados de una mezcla. Por ejemplo, es posible de seleccionar distintas harinas. Aquí tenemos tres harinas, la harina C, la harina B y la harina A.
con varias características de P, L, W. Y sabemos que necesitamos mezclar estas tres harinas para producir algo. Ok, aquí podemos poner, ok, un porcentaje. Voy a poner 25% de esta, 50% de esta y 25% de esta. Y el software nos va a calcular directamente los resultados que vamos a obtener con esta mezcla. Vamos a obtener un P de 92, una L de 95, etcétera, etcétera. Muy bien, es una primera manera de utilizarla, pero también es posible de calcular, de definir directamente la mejor mezcla según una especificación. Por ejemplo, aquí vamos a decir que tenemos dos harinas y con estas dos harinas necesitamos alcanzar un valor de W de 250. Muy bien, entonces vamos a poner el valor 250 y hacer clic en este botón que es en francés, pero que quiere decir buscar la mejor mezcla. Y el software va automáticamente a hacer una mezcla entre los productos elegidos para alcanzar una W de 250. Y nos dice que podemos alcanzar eso gracias al 79% de esta y 31, perdón, por ciento de esta. Pero lo hemos dicho, la W es interesante, pero no nos da toda la información, no nos da la configuración de la curva. Así que puede ser interesante de no tener solo una especificación, pero dos, como es el caso aquí. Aquí tenemos tres harinas, un poco más desafiante, pero sobre todo dos especificaciones. Una sobre la W, que debe ser de 250, y otra sobre la P, que debe ser de 90. De la misma manera es posible de hacer clic en este botón para buscar la mejor mezcla. El software va a automáticamente definir cuál es el porcentaje de productos a utilizar para alcanzar estos resultados. Una P de 95 y un W de 283. No estamos esta vez directamente, precisamente a 250 porque tenemos más limitaciones. Tenemos la limitación del doble, de la doble especificación a respetar. Así que es el mejor equilibrio. Y al final podemos mejorar gracias a enzimas, gracias a productos químicos. Y aquí, ¿quiénes son los mejores? Pero como los expertos, esto perdón, es una tabla que hemos buscado en el sitio internet de Moulin Chimie. Solo es un ejemplo para darles una idea. También hicimos pruebas sobre muchas enzimas, sobre varias enzimas y productos, así que tenemos esta idea. Pero en el sitio de Moulin Chimie hay una idea del impacto de todos sus productos, de ácido ascórbico, de cisteína, de gluten vital, emulsionante, peróxido de calcio, harina de pulso, de legumbres y todo eso, con los impactos sobre la W, la P y la L, que pueden ser a veces negativo o positivo. Eso depende de los productos y de las harinas. Y también hicimos este trabajo de analizar muchos productos con el Alveo. Es por eso que en el software del Alveolab ahora tenemos un guía de aditivos, una biblioteca personalizable de aditivos que va a listar muchos productos utilizados en el mercado, como amilasa, lipasa, proteasa, ácido ascórbico una vez más, gluten vital, etcétera, etcétera. Y para cada producto vamos a poner el impacto sobre la P, sobre la W y sobre la L. Bueno, muy bien, pero uno, todos los glutenes vitales no funcionan igual. Ciertos van a aumentar la L, otros van a disminuir la L. También depende de la harina. Así que mi consejo sería de verificar esto antes de utilizar la guía de aditivos. Pero una vez que tienen una base bien detallada con todos los productos, es súper fácil de utilizarla. Solo hay que decir, ok, tengo una harina objetiva, que en nuestro caso sería la harina
roja, es lo que queremos alcanzar como características. Y también tengo mi harina de ahora. Esto es la harina que tengo en azul y en rojo tengo la harina que quiero. ¿Cómo pasar del azul al rojo? El software va a buscar automáticamente todos los productos que nos podrían permitir de pasar de esto a esto. En conclusión, sobre esta presentación, la optimización de la materia prima de la harina depende, en primer lugar, de una buena definición del objetivo, de la especificación. Hay métodos de predicción que constituyen a analizar muchos parámetros de la harina y esperar que todo va a salir bien, pero eso es muy limitado. Mientras tanto, los métodos de observación, de saber lo que está bien para un producto en particular, para un proceso, esto funciona cada vez. Y la única regla es que una materia prima eficaz, una harina eficaz, es la que da satisfacción al panadero, es la que se comporta correctamente durante el proceso y que nos permite obtener un producto final conforme. Una vez que tenemos nuestras especificaciones, lo único que tenemos que hacer es garantizar la consistencia de siempre dar la misma harina. Y aquí hay algo interesante, es que pasamos mucho tiempo a intentar detener todos nuestros parámetros bajo control, pero sin saber si la especificación es clave o no. La tasa de proteína, por ejemplo, entre 11, vamos a decir, entre 11 y 12%. Ok. ¿Qué pasa a 12,01? ¿La harina no funciona más? Es algo a definir, pero la idea aquí es de saber cuáles es o son el o los parámetros importantes y de concentrarnos sobre estos. Después, el reto es de hacer relaciones entre las distintas herramientas, entre la composición, el contenido y la calidad. La geología nos muestra cómo se comporta una masa y la composición nos ayuda a comprender la geología, de hacer interacciones, relaciones realmente. Pero una vez definido el objetivo, las especificaciones y que hemos comprendido el mecanismo, es decir, cómo impacta el contenido sobre la geología, hay muchas acciones posibles y bastante fácil a utilizar. Seleccionar un material ya desde el inicio que está adecuado, a manejar sus mezclas de manera objetiva, trabajar en el proceso. Sabemos, por ejemplo, que el apriete entre los cilindros de molienda van a producir más o menos almidón dañado y a nivel del panadero, si hay más almidón dañado, puedo anticipar. Tal vez voy a utilizar un poco más de agua y hacer también ajustes finos con aditivos. No es muy complicado, solo se necesitan buenas herramientas como las que he descrito y un buen soporte. Y todo eso lo podemos hacer. Así que si tienen cualquier pregunta o cualquier necesidad de mejorar su proceso de calidad, su estrategia de calidad, estamos disponibles. Así que muchas gracias por su atención. Espero que ha sido claro y lo siento que sufrieron mi acento francés durante una hora. Y si hay preguntas, por supuesto, no duden en utilizar el cuadro de preguntas y respuestas. Muchas gracias una vez más. Ok, tengo unas preguntas. La primera es saber si recomendamos algunos parámetros para almidón dañado para las harinas de galletas. Ok. Es un poco como lo que expliqué antes. No podemos, bueno, podemos darles un objetivo,
tal como necesitamos una harina con una tasa de almidón dañado entre 15 y 18 UCD. ¿Por qué no? Eso se basa sobre la literatura o sobre ejemplos que ya hemos hecho, pero la verdad es que todos los protocolos, todos los procesos industriales del mundo son distintos. El material, las máquinas, las harinas utilizadas, el factor humano, los operadores, los tiempos, la energía, todo eso son distintos en función de los procesos. Así que dos empresas que hacen un mismo tipo de producto final van a necesitar dos harinas distintas. Así que es un trabajo, la especificación es a armar para cada cliente, para cada fabricante de galletas. Pero generalmente, para simplificar, las harinas galleteras son harinas débiles con una tasa baja de proteína, así que no pueden soportar una cantidad alta de almidón dañado. De toda manera, la cantidad de almidón dañado debería ser baja para harinas galleteras. Otra pregunta, ¿tiene alguna influencia en el resultado de almidón dañado el ácido ascórbico? ¿Con L-Sedematic, supongo, o con un método enzimático? Ah, de toda manera, no sé si es algo que hemos probado, pero pienso que no. Excepto si el ácido ascórbico tiene una influencia, va a impactar la absorción de yodo, pero pienso que no. Tengo que verificar internamente si lo hemos probado, pero pienso que no. Otra pregunta sería, en el SDMATIC 2 ¿es posible medir harinas integrales y harinas de otro tipo de cereal, ejemplo, harina de maíz? Ok. Virtualmente es posible de analizar cualquier tipo de harina con el SDMATIC. Harina de arroz, harina de legumbres, harina integral, esto y eso y eso. Pero la correlación entre absorción de yodo y almidón dañado ha sido demostrada con harina de trigo blanca y ya. Así que es un trabajo que estamos haciendo con el SDMATIC 2. Tenemos esta oportunidad de poder cambiar el protocolo y entonces tal vez de poder adaptarnos a otros materiales. Estamos trabajando, por ejemplo, sobre proteínas de garbanzo. Estamos intentando de trabajar con harina de arroz. Así que mi consejo sería, si tienen una necesidad de trabajar con estos materiales, por favor, contáctanos porque podremos tal vez determinar un protocolo adecuado o más adecuado que el protocolo estándar. Otra pregunta, ¿es posible que nos compartan la grabación de esta importante charla? Bueno, sí, por supuesto, la grabación sería, bueno, gracias por el importante primero, y la grabación será disponible sobre YouTube y creo que también que va a ser enviada a todas las personas registradas a este evento. Andy, can you confirm that the recording will be sent to all participants? Yes. Tomorrow, everyone will receive a email with the recording. Gracias. Sí, todos los participantes recibirán un correo con todas las informaciones y también con la grabación. Y bueno, por favor, ¿se puede compartir la presentación? Sí, por favor, va a ser hecho. Otra pregunta muy interesante. Si quisiera lograr una hidratación de 80% en una harina de fuerza, ¿cuál debería ser el valor de almidón dañado? Es una buena pregunta, pero imposible de contestar, porque el almidón dañado o la hidratación no depende solo del almidón dañado. Va a depender también del contenido y de la calidad de las proteínas y va a depender de las fibras. Así que el almidón dañado solo es una parte de la respuesta, pero 80% es bastante alto, entonces mi respuesta sería un valor alto de almidón dañado, pero no puedo dar una cifra precisa.
¿Cómo compenso un porcentaje bajo de gluten húmedo para elaborar pan de molde? Más que un porcentaje bajo de gluten húmedo, la cuestión sería de saber cuál es con esta harina el pan, las características del pan de molde, si hay problemas o no con esta harina. Porque si no hay problema, es que el porcentaje de gluten húmedo es correcto. No conozco muy bien este parámetro, no es un equipo que hacemos en Chopin, pero es una característica del gluten. Así que mi primer consejo sería de mezclar la harina con una de fuerza o de añadir gluten vital. De todo modo, todo eso cuesta dinero. Así que lo más importante sería de saber, ok, tienen estas especificaciones. Esta especificación sería de saber si esta especificación es clave o no. Si permite asegurar que el producto final, el pan de molde, está conforme o no. Porque tal vez el gluten húmedo no es tan importante, no sé. Otra pregunta. Entendiendo lo importante del gluten en pan de volumen, ¿cuál sería tu mejor estrategia analítica para predecir el desempeño del gluten? ¿De gluten vital o de gluten adentro de la harina? No estoy segura de bien entender la pregunta, pero la idea, toda la estrategia que hemos mostrado durante esta presentación no es de predecir. La predicción es algo súper complicado a poner en marcha. Necesita muchas muestras y no es algo transferible de un proceso al otro. Así que mucho más fácil es de diseñar, de armar especificaciones. Sería de saber para tu harina o tu gluten cuáles son sus características importantes para garantizar la obtención de un pan de molde importante. Es el albógrafo, la P del albógrafo, es el C2 del mixolab, pero ¿cuál es la característica? Puede ser ambos, pero ¿cuál es la característica de tu gluten que va a garantizar que el producto final sea conforme o no? Eso es mucho más poderoso y mucho más fácil a hacer que de hacer una predicción. Hacer una predicción es un poco the dream, el sueño de todos, de predecir directamente los productos terminados. La verdad es que es muy difícil y no se puede transferir. Podemos predecir un proceso y todo este trabajo solo va a corresponder a este proceso. Y si cambia un poco el proceso, no funciona más. Y otra pregunta, ¿se puede mejorar durante el proceso cuando tengo una desviación en mis parámetros de almidón dañado? ¿Proceso de panificación o de molienda? Am, si hay una desviación en el almidón dañado, a nivel de la molienda, lo más fácil sería de mezclar, perdón, con otra harina que tiene más o menos almidón dañado en función de la desviación. A nivel de la panadería hay que ser cuidado con los impactos sobre la absorción de agua. Generalmente más almidón dañado quiere decir más absorción de agua, así que sí es algo que puede ser anticipado, pero cuidado porque demasiado agua y vamos a tener pegajosidad. Depende de la cantidad y de la calidad de proteínas a este nivel. También va a impactar la fermentación, así que tal vez sería posible de ajustar un poco la fermentación. Así que sí, es posible de utilizar este dato para anticipar y para probar unas cositas al nivel del proceso, pero va a depender de los procesos y de los productos. Así que dar una respuesta demasiada.
precisa no va a funcionar. Lo mejor, si tienen casos particulares a ver en detalles, sería de contactarnos. Tienen mi correo aquí. No duden en utilizarlo. Proceso de molienda, perdón. Para un proceso de molienda, sí, lo mejor sería bueno, hay varias cosas. Podemos hacer mezclas, pero también podemos elegir mejor su trigo, de manera a tener un trigo más o menos duro para producir más o menos almidón dañado, y también de manejar los números de pasajes. Más pasajes generalmente van a dañar más el almidón y también el apriete entre los cilindros. Aquí tenemos unos estudios que podrían ser interesantes, que están disponibles también sobre YouTube, pero que puedo mandar sin problema. Si me mandan un pequeño correo, les puedo mandar otra presentación un poco más dedicada a almidón dañado. Puedo ver que hay muchas preguntas sobre almidón dañado, así que es un tema que interesa aparentemente. Y una última pregunta, porque ya estamos fuera del tiempo, pero, pero es una pregunta interesante. Cuando se refiere a no predecir, lo que hay que hacer es ajustar los demás parámetros en base a la harina que ya tenemos. Ok, perdón, no entiendo, no entiendo la pregunta. De lo que entiendo, lo que estoy intentando, tal vez no muy bueno, de no una buena manera debido al idioma y a todo eso. Lo que estoy intentando de decir es que predecir a partir de una harina y de métodos de laboratorio, de datos de alveo, de farino, de todo eso, una característica del producto terminado, eso es súper complicado. De ver a resultados de P, de W, de absorción de agua, de todo eso y de decir, el volumen va a ser de tanto. Esto es posible de hacerlo, pero requiere un trabajo enorme, analizando un poco como con el infrarrojo, analizando muchas muestras con los métodos de laboratorio, en panificación y de hacer el enlace gracias a modelos matemáticos complejos. Se puede hacer, pero la predicción no debería ser, desde nuestra opinión, el objetivo final, porque es demasiado complicado y porque no puede ser transferido. Lo que estamos intentando de decir es que ahora, para intentar detener la harina bajo control, hacemos un montón de cosas, un montón de pruebas, y esperamos. Y pasamos mucho tiempo a, 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 como a poner la harina en especificaciones muy precisas, a veces demasiado estrechas, sobre parámetros que no impactan. La ceniza, por ejemplo. Pasamos un tiempo enorme sobre 0,5% de la harina, pero mientras tanto nos olvidamos totalmente del almidón. Lo que estoy diciendo es que para cada tipo de producción hay parámetros claves. Pueden ser el alveógrafo, pueden ser el almidón de añado, pueden ser ambos. Pero la idea sería de encontrar cuáles son los parámetros claves y cuáles son las especificaciones correctas. Una vez que tenemos eso, no hay que predecir, porque tenemos la garantía que si estamos adentro, el proceso va a pasarse bien y el producto final va a ser conforme. No sé si es un poco más claro o no. Pero por favor, si quieren seguir más adelante con esta discusión muy interesante, no duden en contactarnos y intentaremos, porque no somos expertos de todo, de contestar. Así que muchas gracias a todos por su atención
y nos veremos próximamente para la última presentación en enero sobre los molinos de laboratorio. Una vez más, muchas gracias y que tengan un buen día, una buena noche en función de su zona horaria. Chao.